Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero muy bien. Una vez más con ustedes aquí en este podcast, El Aprendiz Cristiano. Mi nombre es Abner Pérez y aquí comenzamos. Hemos llegado ahora a una lección que resume siglos de eventos en un solo podcast. Así que trataremos de comprimir mucha información en este audio, en este capítulo. A aquellos que son alérgicos a la historia, les aseguro que será un estudio agradable y aunque no lo entienda del todo, hallará información muy interesante del trasfondo de los personajes. Así que espero que presten mucha atención, pues hoy hablaremos de los jueces, los reyes y los profetas. Bueno, trataré de hacerlo todo en este audio. Repasando. Pasaron 40 años desde que los israelitas salieron de Egipto hasta el momento que entraron a Canaán. Moisés murió antes de entrar a la tierra prometida y fue reemplazado por un general muy capaz del cual hablamos el capítulo anterior, llamado Josué. Después de entrar a Canaán, tuvieron que pasar muchos años para que los israelitas realmente se establecieran en esa tierra. Estando ahí en Canaán, fue dividida entre las 12 tribus que no eran más que las familias que surgieron de cada uno de los 12 hijos de Jacob, a quien después fue cambiado al nombre Israel. Por eso el pueblo se llama Israel y no Jacob. Imagínese esto, ellos ya están establecidos allí en la tierra de Canaán. Ya las familias empezaron a crecer drásticamente y durante un tiempo los israelitas confiaron en Dios, pero pronto empezaron a apartarse de la verdad y terminaron adorando a los ídolos paganos. Ahora, cuando decimos paganos, nos referimos a todas las tradiciones de muchos pueblos que estaban alrededor de Israel, que no tenían el temor, mucho menos el conocimiento del Dios de Israel. No tenían mucho conocimiento de lo bueno y lo malo, así que hacían cosas desastrosas, perversas, como por ejemplo, matar a las personas era algo común. Ofrecer a sus hijos en sacrificio para otros dioses, o supuestos dioses, para ellos era normal, pues no había una ley moral para ellos. Y todas estas tradiciones los israelitas las estaban aceptando y practicando. Y Dios tendría que disciplinar a Israel nuevamente. Como castigo, Dios permitió que las naciones extranjeras gobernaran cruelmente a Israel. Así que estas naciones forzaron a Israel a pagar impuestos. Después de un tiempo, los israelitas se arrepintieron y clamaban a Dios para que los librara de sus opresores. Dios nuevamente tuvo misericordia de ellos y los escuchó. Y Dios les dio a un juez. Juez no era el nombre propio de una persona, sino el título. Entonces, ¿qué era un juez? Bueno, un juez era un líder, a menudo militar, designado por Dios o elegido por el pueblo para librar a Israel de sus opresores y gobernar a la nación. No eran solo líderes religiosos o predicadores de rectitud, sino también figuras militares que guiaban a Israel a la guerra. El libro de los jueces describe un periodo en la historia de Israel en el que la nación carecía de un liderazgo centralizado y constante, y a veces gobernando sobre ellos por un tiempo. Los jueces no eran como reyes, totalmente eran diferentes. Ellos aparecían a intervalos. Habían tiempos en que el pueblo de Israel se quedaba sin un guía, sin un líder, sin un juez quien los librara de la opresión de los enemigos. Algunos famosos jueces fueron Otoniel, Ahod, Débora, Gedeón, Sansón, Jefté, entre otros. Todos con grandes aciertos y, por supuesto, con muchos desaciertos también. El periodo de los jueces muestra un ciclo de pecado, opresión, arrepentimiento y liberación, destacando la necesidad de un liderazgo constante y piadoso. El libro de Jueces concluye con esto. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Durante este periodo,
que duró más de 300 años, existieron 15 jueces. De todas las naciones del mundo, Israel era la más afortunada, porque Dios mismo era su líder y rey. Vivían en un gobierno teocrático, es decir, gobernados directamente por el mismo Dios. Pero con el paso del tiempo, los israelitas, tras observar a las otras naciones, rechazaron a Dios y demandaron un rey humano. Y esa era una de las grandes peticiones de Israel. Querían y pedían a un rey. Dios les concedió su petición. Aún así, los israelitas no dejaban de adorar a otros dioses paganos. Así que Dios concedió a Israel un primer rey, quien fue el rey Saúl. El segundo rey fue el gran David, el rey David. Después de David fue su hijo, Salomón. Y bueno, Israel tuvo muchos reyes, pero solo unos pocos creyeron y obedecieron al Señor. Por esta causa, el ciclo que se produjo en los años anteriores continuó, solo que en lugar de un juez, ellos ahora tenían un rey, con funciones similares, pero totalmente diferentes. Algunos de los reyes fueron especialmente notables. Probablemente el mayor y más conocido de los monarcas israelitas fue David. Él no fue como muchos de los otros reyes que gobernaron a Israel, porque verdaderamente confió en Dios. David creía que solamente Dios podría salvarlo de las consecuencias del pecado y llamó al Señor mi Salvador. El rey David también fue un gran profeta, ya que, inspirado por Dios, escribió parte de las Escrituras. David es reconocido por las canciones que escribió, en los que adoraba a Dios por su amor y su misericordia. David escribió especialmente acerca del Salvador prometido, al escribir de Dios la promesa de que un ungido, o el ungido, sería uno de los descendientes del rey David. El rey David tuvo la gran ambición de reemplazar el tabernáculo portátil por una estructura permanentemente, aunque con un diseño similar, que se llamaría templo. David quiso construirlo en Jerusalén, que había llegado a ser la capital del país durante su reinado. Aunque David juntó todos los materiales de construcción, fue su hijo Salomón, quien fue rey también, quien realmente pudo ver la tarea terminada. El rey Salomón es conocido por dos cosas. Y no es porque haya tenido muchas mujeres y muchas concubinas, no, sino más bien por su gran sabiduría y por el templo que construyó. Esta magnífica estructura fue construida en Jerusalén, en el monte Moria, posiblemente en el mismo lugar donde Abraham se preparó para ofrecer a Isaac como sacrificio. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam ascendió al trono, y debido a su falta de sabiduría al tratar con las tribus del norte, éstas se rebelaron y formaron el reino de Israel, separándose del reino de Judá, que permaneció leal a Roboam. Así que al norte, 10 tribus mantuvieron el nombre de Israel, y las 2 tribus del sur llegaron a ser la nación de Judá. Esta división pudo ser el primer paso de los israelitas hacia lo que podríamos calificar casi como un semi-permanente alejamiento de Dios. Las tribus del norte abrieron el camino. La gente externamente aceptaba las indicaciones que Dios les daba, pero sus corazones estaban totalmente alejados de Él. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió. El reino del norte, llamado Israel, fue gobernado por varias dinastías. Jeroboam I fue el primer rey del reino del norte tras la división. También hubieron otros reyes, incluyendo Nadab, Basá, Omri y Acab. También en Judá hubieron reyes. Roboam, hijo de Salomón, se convirtió en el primer rey del reino del sur, llamado Judá. Otros reyes fueron Asa, Josafat y más tarde Ezequías y Josías. Esta división marcó el comienzo de la historia de los reinos separados, cada uno con sus propias dinastías de reyes, que coexistieron en la conquista del reino del norte por los asirios en el 722 a.C. Bien, vamos a hacer ahora un pequeño resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora.
Sí, la historia. Nos cuesta entender mucho acerca de los libros de los jueces, de los reyes. De hecho, son de los libros que menos se lee en el cristianismo. Pero bueno, hay información muy importante porque todo apunta al Salvador prometido. Así que vamos de nuevo, haciendo un pequeño resumen. Durante el periodo bíblico, los líderes de Israel evolucionaron de jueces a reyes. Esto quiero que quede claro. Los jueces eran líderes carismáticos, militares, espirituales, a menudo elegidos por Dios para liberar el pueblo de la opresión. Y es que el pueblo de Israel estaba oprimido por los otros pueblos a su alrededor. Mientras que los reyes establecieron una monarquía más centralizada para asegurar un gobierno y protección supuestamente duradera. Este cambio se debió al deseo de un liderazgo más estable tras la anarquía y el ciclo de pecado que caracterizó la época de los jueces. Sí, en la época de los jueces, Israel siempre se apartaba y se alejaba de Dios, cometía error tras error, depravación tras depravaciones, los israelitas cometían. Así que, ¿cuáles eran las funciones y características de los jueces? Bueno, eran líderes triviales, es decir, líderes de ciertas tribus que actuaban como libertadores y guías en momentos de crisis. Dios a menudo les otorgaba fuerza o sabiduría para cumplir su misión. La historia de los jueces se describe como un ciclo de desobediencia y nuevamente caían en una nueva apostasía o un nuevo engaño. Aproximadamente tardaron 300 o 350 años con este estilo de gobierno, si se puede llamar gobierno. Así que los israelitas estuvieron clamando y clamando, pidiendo a Dios por un rey. Es que ellos habían notado que les funcionaba mejor un rey como las otras naciones vecinas. Los otros pueblos vecinos tenían reyes y ellos dijeron, bueno, yo creo que nos iría mejor si tuviésemos un rey, así que estaban pidiendo a Dios por un rey. A pesar de que Dios era el rey de Israel, vivían en un estado teocrático, aún así Dios les concedió un rey, un hombre que los gobernara. Samuel ungió a Saúl como el primer rey de Israel y después ya los mencionados en este podcast. A pesar de la estructura de la monarquía, los líderes, incluido David, cometieron pecados. Así que el paso de jueces a reyes representa la evolución de Israel hacia un liderazgo más estructurado, buscando una solución duradera a los problemas de su época. Aunque el camino hacia este objetivo estuvo marcado por la desobediencia y la necesidad de intervención divina. Sí, es muy difícil comprimir 350 años de historia en un solo podcast, pero la invitación es para que siga leyendo su Biblia. Y hasta aquí llegamos con el podcast el día de hoy. Sí, es muy difícil comprimir mucha historia en solo 13 minutos de audio. La invitación es para que siga escuchando El Aprendiz Cristiano y juntos poder seguir aprendiendo. Así que les hacemos la cordial invitación a que nos busquen en nuestras plataformas de streaming, tales como Spotify, YouTube Music, Amazon Music, Apple Podcast y muchas plataformas más de streaming. Estamos en las más conocidas. Si quiere contactarse con nosotros, puede hacerlo a elaprendizcristiano@gmail.com. Soy Abner Pérez y será hasta la próxima ocasión.